¿Quieres que tu canal de YouTube aparezca en otros países del mundo, donde no se habla el idioma en que está tu canal, y aumentar visualizaciones en tus videos? Y por supuesto tener más suscripciones. Si es así, quédate a ver este video completo, para no perderte ni una información valiosa. Porque vamos a ver todos los pasos que debes hacer para que esta estrategia te funcione al 100. Vamos a hacer una demostración y ver la importancia de traducir el título de tus videos de YouTube, que es el tema principal de este video. Vamos a poner de ejemplo un video que está posicionado en YouTube. Como puedes ver, no estoy en mi canal todavía. Me gusta poner de ejemplo este video siempre, porque trata de cómo puedes posicionar tus videos en YouTube. Es decir, cuando la gente escribe aquí palabras relacionadas con el título, siempre aparece, si no en primer lugar, en segundo, tercero o cuarto lugar, que está todo bien. Si quieres ver el video, solo escribes aquí título video 2020 o título video. Y te aparecerá en alguno de estos lugares. Bueno, volviendo al tema, este video no lo he traducido a otros idiomas todavía. Está posicionado en YouTube en español, pero vamos a averiguar si aparece en otros idiomas. Escribimos el título completo aquí. Lo copiamos. Abrimos otra página con Control+T. Escribimos traductor aquí. Traductor de Google. Y lo pegamos. Traducirlo a inglés. Lo copiamos. Volvemos a la página. Y lo pegamos. Vamos a ver si aparece el video en inglés. Como te das cuenta, no aparece en inglés. Aparecen otros videos del mismo tema. Vamos a buscarlo en otro idioma. Volvemos a la página siguiente. Lo traducimos al idioma italiano. Lo copiamos. Regresamos. Lo pegamos. Tampoco aparece en el idioma italiano. Aparecen otros videos que hablan del mismo tema. Y si le ponemos el idioma italiano, y nada, no aparece. El video posicionado en el idioma español que muchos lo están viendo, no aparece en este idioma. Un último ejemplo, y te explicaré por qué hacemos uno más. Regresamos al traductor. Lo traducimos al idioma portugués. Y en el idioma portugués sí aparece como primer lugar. Y no lo hemos traducido al idioma portugués todavía. Y esto sucede porque el portugués se parece mucho al idioma español. Como ves, las palabras clave del título son los mismos tanto en español como en portugués. Y con esto, el algoritmo de YouTube pone el video.
Ahora vamos a hacer una demostración con uno de los videos traducidos ya a otros idiomas. He traducido 2 o 3 videos nada más. Lleva un poco de tiempo, porque los traduje con todos los pasos que te voy a explicar en este mismo video. Escribimos el título aquí: ¿Cómo ganar o tener más vistas en YouTube 2020 completo? Y este es el video, que no aparece como primer lugar, pero sí está en una buena posición. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el video posicionado anteriormente, con la diferencia de que el primero no está traducido en otro idioma, y este sí, está traducido en varios idiomas. Copiamos el título. Nos vamos a la siguiente página para traducirlo. Lo pegamos. Lo traducimos al idioma italiano. Lo copiamos y regresamos a la página. Y lo pegamos. Y con este título en italiano, el video aparece en primer lugar. Y tenemos esa oportunidad que alguien pulse sobre el video en este idioma. Ahora vamos a verlo en el idioma portugués, los mismos procedimientos. Como te das cuenta, está en segundo lugar. Ahora lo vamos a ver en el idioma inglés. También en el idioma inglés, el video está en un buen lugar. Pero si te preguntas por qué el título del video no aparece en inglés como los demás títulos, porque es reciente todavía, pero después va a aparecer como los demás títulos en estos idiomas. Vamos a ver si alguien está usando esta estrategia como ejemplo. Pero vamos a suponer que nuestro idioma es el inglés. Y vamos a ver el video para que aparezcan los videos sugeridos por YouTube. Aquí hay uno. Si te das cuenta, es fácil identificar quién está usando esta estrategia. Para asegurarnos que no sea un video en inglés, clic encima. Y ciertamente no es un video en inglés. Al dar clic en un video traducido a cualquier idioma, siempre va a aparecer en su versión original, en este caso en español. Si regresamos, como te das cuenta, el video está en inglés. Al verlo, ya aparece el título del idioma original, que en este caso es el español. O sea que está usando este tip. Vamos a ver cómo le está yendo. También tiene traducido el título de su canal y la descripción de su canal en inglés. ¡Excelente! Pero lo vamos a poner en español para verlo bien.
Se unió en enero, es un canal reciente. Vamos a ver cuántos suscriptores tiene. Ya tiene más de 14,000 suscriptores. O sea que le está yendo muy bien. Ahora vamos a ver los pasos para traducir el título de nuestros videos. Bueno, ya estamos en el canal, así que le damos clic en el icono. YouTube Studio. Contenido. Como dijimos en un video anterior, si ya tienes muchos videos, empieza a traducir tu video que tenga más vistas. Para no buscar el video, lo haremos de esta forma. Damos clic encima. Nos vamos a más opciones. Damos clic en subtítulos. Estos fueron los pasos que hicimos en un video anterior, que es este, donde tradujimos los subtítulos de este mismo video. Y si ya hiciste los pasos, entonces aparecerá el video de esta manera. Ahora, si no lo has hecho, entonces tendrías que hacerlo primero, para continuar con los pasos de traducir títulos que vamos a ver en este momento. Antes abrimos otra página donde vamos a traducir el idioma. Regresamos. Damos clic en añadir. Vamos a traducir el título al primer idioma, que en este caso es el portugués. Copiamos el título. Nos vamos a la página que abrimos. Escribimos traductor. Traductor de Google. Si no está en español aquí, lo ponemos en español, porque el idioma original del video es el español. Lo pegamos. Lo traducimos al idioma portugués. Si no aparece aquí, lo buscas aquí. Lo copiamos. Regresamos a la página anterior. Clic en este lado y pegar. Finalmente das clic en publicar. Y de esta misma forma vas a traducir los subtítulos de tu video a otros idiomas. Y por último, solo para que tengas una idea de cómo quedan los videos con subtítulos, ingresamos el título del ejemplo anterior en el idioma inglés. Y vemos el video. Nos vamos a configuración. Damos clic en subtítulos. Y elegimos ver los subtítulos en inglés. Y de esta manera podemos ver estos subtítulos en inglés.
y podemos elegir otros subtítulos en otro idioma. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. De esta manera hemos visto cómo traducir los títulos de tus videos de YouTube para llegar a más gente y ganar más visualizaciones y más suscripciones para tu canal. Y si te gustó el video, dale un like. Nos vemos en el siguiente video.